Primera iniciativa que busca garantizar el derecho a una vivienda digna. La propuesta vino de un grupo que va desde el colectivo socialista hasta Renovación Nacional y considera criterios como seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes, sustentabilidad, entre otros. Cuando ya son las 8:38, conversamos con uno de los constituyentes que presentó esta propuesta, Helmut Martínez, constituyente por la Araucanía, hoy de los Independientes No Neutrales. Muy buenos días, bienvenido al Mostrador en la Clave. Buenos días, Magdalena. Agradecer también el contacto telefónico y saludar también a todos los auditores. Así que un gusto de estar con ustedes compartiendo en la mañana. Perfecto, y tengo aquí a mi lado a Hernán Leighton, que te va a hacer la primera pregunta. Helmut, ¿cómo te va? Oye, o sea, no está de más revisar el arco que cubre de representación esta primera propuesta de norma constitucional. Vamos desde RN hasta sectores de la izquierda. Algo que no es muy común verlo en, por lo menos, propuestas más grandes, porque en el detalle, en las discusiones, sabemos que los diferentes arcos se van cruzando. El detalle de esta primera propuesta, que los mismos que la firmaron, entre ellos tú, señalan que es todo modificable, obvio, ahora hay que empezar a discutirla, es bastante grande porque tiene mucho detalle. Si nos puedes contar un poco cómo nace el encuentro con los diferentes representantes de este mundo de la convención para llegar a esta primera propuesta que es bien concreta. Sí, buenos días, Hernán. Igual, efectivamente, nosotros, y ustedes lo han relatado así, y ha sido destacado que ha sido una propuesta transversal. Primero estamos hablando de una propuesta muy sentida por los chilenos y chilenas, que es un derecho que hoy día está en la legislación, digámoslo así, pero no está garantizado como en otras constituciones a lo largo del mundo. Yo creo que de alguna manera le hace mérito precisamente el hecho de que hay un grupo transversal de constituyentes que dio el punto de partida y que hoy día esté pensando precisamente en esos temas que las personas, y dotando de contenido también a la convención, porque está, como ustedes también bien lo decían, es la primera propuesta de norma constitucional que se ha presentado y es respecto del derecho a la vivienda. No hemos precisamente las conversaciones que hemos sostenido, y esto no es político, lo decíamos también a propósito de la presentación de la norma. Hoy día la vivienda es una necesidad que tiene la familia chilena. Por lo tanto, aquí no es un concepto o un derecho que tenga que captarlo, por ejemplo, alguien de izquierda o alguien de derecha. O sea, el acuerdo es político. El acuerdo es político, exactamente, pero para darle fuerza también a lo que es la misma presentación. Así es que en ese sentido nosotros hemos podido compatibilizar súper bien lo que es este sentimiento y el sentir de lo que quiere la persona. Así que eso puede también dar pie para otras presentaciones más transversales. Que yo creo eso que te iba a decir yo, es una buena señal de que se pueden haber propuestas transversales cuando estamos hablando de derechos fundamentales también. O sea, cuando hablamos de una vivienda, que es uno de los grandes temas que atraviesan en deudas de viviendas dignas para muchas, o que garanticen viviendas dignas para gran parte de la población, es fundamental tener acuerdos amplios, digamos. Ahora, claro, acá el tema es, llegan el arco a la derecha hasta RN, sabemos hoy día la derecha está dividida en 2 o 3, porque también hay un sector más extremo a la derecha que no cree en las garantías de este tipo de propuestas. Ahí me imagino que habían diferencias y por qué no llegan a firmar hasta allá. Exactamente, sí, la garantización de algunos derechos, algunos precisamente le tienen miedo o de alguna manera también concentrarlo, por ejemplo, en el tema estatal, porque de repente el Estado como lo ponemos como garante de este derecho. Entonces ahí puede haber incluso diferencias ideológicas, pero esto más que ideológico tiende a saldar una deuda que es evidente, incluso en Latinoamérica. Nosotros, nuestra fundamentación en Latinoamérica, hay 59 millones de personas que hoy día no tienen acceso a una vivienda adecuada, es decir, no viven en una casa propia. ¿Para qué decir en Chile? El panorama también alrededor de 2,5 millones de personas. Entonces, los números están a la vista, o sea, es decir, es una política pública que hoy día tiene que estar respaldada y garantizada en la Constitución, y por eso hemos querido comenzar con un tema también que es transversal. Quizás podría haber sido otro tema, pero nos pareció que aquí, en este caso, había que dar una señal. Claro, aquí al final la parte ideológica es cómo enfrentamos algo que obviamente todos los sectores entienden es un déficit del Estado de Chile, que es, valga la redundancia, el déficit, si se enfrenta a través del subsidio o a través de la garantía de parte del Estado. Exactamente, y nosotros también hemos puesto un concepto que también puede ser bastante genérico, bastante ambiguo y bastante discutible, que es la vivienda digna. ¿Qué es lo que es digna? Nos preguntaban siempre a nosotros. Y el concepto de dignidad, yo creo que hay algunas luces, sí, en todo caso, en la misma redacción de la norma. En este caso tiene que ser adecuada, sustentable,
propicia para la habitabilidad y dependiendo de la familia de la cual la recibe. Exacto. Y obviamente son criterios que en algún momento va a haber que tener. O sea, yo creo que en un concepto único de dignidad no va a haber, pero también va a quedar sujeto a lo que es la legislación, pero también con algunos criterios mínimos, y lo decíamos, 40 metros cuadrados, 35 metros cuadrados hoy día no parecen dignos. Una casa de un material muy ligero que de alguna manera nosotros tenemos también historia en eso, las casas Copeva, a nadie yo creo que le parece digno un tipo de esas casas. No resiste análisis de esa discusión, o sea, partimos de la base de que desde la propia experiencia que podemos ver en nuestro país hay ciertas cosas que saldar y mejorar sin duda. En ese sentido te quería hacer una pregunta, recordar que estamos conversando con Helmut Martínez, constituyente por la Araucanía, hoy parte de Independientes No Neutrales. ¿Qué significa que se construyan viviendas sociales con, comillas, criterio de integración? Si nos ayudas a entender ahí esa definición. Hoy día hay muchas realidades, por ejemplo, sobre todo el tema de la discapacidad. Nosotros, y ahí están también, hay alguien del colectivo socialista, una colega que firmó también, precisamente teniendo presente eso, que se pueda integrar también a las personas que tienen capacidades diferentes, en este caso, o situación de discapacidad, que puedan ser integradas a las políticas de construcción. También, por eso que hablábamos de conceptos de sustentabilidad, es agregarle concepto también un valor agregado a esta vivienda. Por eso que, y se agrega lo que decíamos, el tema de la vivienda digna. Entonces, son conceptos de que integra también incluso acceso a servicios básicos. O sea, hoy día es más, y si le agregamos está el tema de la especulación con la vivienda social, o sea, sí, es todo un armónico, digámoslo así, que permite hoy día no solamente tener una vivienda digna, sino que también esta vivienda se encuentra en un entorno propicio para una vida también que sea llevadera para la familia. Un entorno propicio, ¿te refieres a cómo se construye desde la distancia los parques, a los servicios básicos, atención primaria de salud, por ejemplo, y tener áreas verdes en los barrios? Seguramente esta propuesta se puede coordinar con otra propuesta que haya precisamente, y entonces, porque hoy día vemos casas o viviendas muy alejadas que no tienen precisamente acceso. O sea, hoy día, mire, se habla también de la participación de las familias o de las personas en la planificación de las comunas, y eso también tiene que ver con participación ciudadana, por ejemplo. Entonces es un todo, es un armónico. Yo creo que estamos entregando a través de esta norma nomás varios conceptos nuevos que van a aparecer o que se pueden integrar con otras propuestas de garantía o con otras normas constitucionales también. Un punto que me pareció bien interesante también y que ha sido tema de reportaje de la prensa este último tiempo es la mala utilización o la poca fiscalización de parte del Estado de los recursos que se entregan para los subsidios, como diferentes empresas o personeros o personas con mucho dinero hacen uso de estos beneficios para... valga la redundancia nuevamente, beneficio propio, ocupan platas del Estado que son subsidios para gente que tiene difícil acceso para el arriendo, para la propiedad, compran 35 departamentos ellos bajo este resquicio para luego beneficio personal. Acá ustedes hablan de la penalización de ese tipo de actos. Exactamente, de la especulación, precisamente de la especulación de los precios y enfocado precisamente a lo que es la vivienda social. Esto está enfocado gran parte en eso, porque hoy día yo creo que no se puede especular, y lo mismo que pasaba, por ejemplo, en su momento cuando se discutió el tema de la educación. Hoy día yo creo que con estos servicios básicos, con estos accesos a garantías tan esenciales para las personas y familias en este caso, yo creo que la especulación tiene que ser sancionada y promovemos una propuesta de sanción. Yo creo que también es inédito proponer una sanción a la norma constitucional, pero ahí está precisamente para ser mejorada, es el punto de inicio. Puede hacerle modificaciones, sabemos que pueden haber otros grupos, parte de la sociedad también civil que están trabajando este tema. Ya se han comunicado algunas autoridades porque quieren revisar y quieren hacerle aporte, evidentemente, a lo que nosotros presentamos. Claro, esta es una norma que apunta a tener estos accesos a garantías, pero evidentemente no está cerrada, se sigue conversando y también tiene que tener límites. Hay ciertas cosas que impulsan después el desarrollo de políticas públicas que las permitan. O sea, también uno tiene que entender que en una norma no puede quedar todo establecido rígidamente, pero sí sentar las bases de que las cosas mejoren. En ese sentido... hay ciertas como normas básicas que no deberían salir de la discusión o que deberían mantenerse en esta primera norma o propuesta de norma.
Yo creo que el concepto, por muy ambiguo, como lo decía, o genérico, incluso discutible, el derecho, el decir que se tiene derecho a una vivienda digna en este caso, y que tiene que a lo menos el Estado actuar como garante. ¿Por qué dice uno el Estado en este caso? Porque el Estado hoy día tiene una responsabilidad última finalmente de cumplir ciertos objetivos, ciertos fines para la familia. Va a ser discutible también si se lo entregamos a los privados, pero va a ser una discusión que se tiene que dar y que hay que darla. Así también en su momento se hizo esa discusión con otros derechos importantes para nosotros. Entonces, pero ya lo básico es que se tiene que garantizar como un derecho, digámoslo así, no solamente como acceso. Y en esto nosotros tenemos cuidado también con las palabras, porque en muchos casos, así como la educación, salud, la palabra acceso quizás genera polémica, pero no en sí el garantizar el derecho. Y hay que ver también efectivamente, y yo soy muy partidario de eso, de ver los límites, es decir, hasta cuándo llegamos, hasta qué límite llegamos, hasta qué límite el Estado tiene como para garantizar los recursos, todo eso también hay que ser muy responsable. Claro, para también proyectar la viabilidad. Sí, efectivamente, porque si no también vamos a tener, y si este derecho, por ejemplo, se puede judicializar o no, en este caso, también eso va a ser un tema de discusión, así como otros derechos. Entonces, esos límites, esa responsabilidad yo creo que hay que tenerla siempre al momento, y creo que la hemos tenido en este caso en esta primera redacción de norma, que puede ser absolutamente mejorable, esto ya lo hemos dicho siempre. Como lo dices tú, lo importante y lo interesante es que esta es una propuesta transversal, no es fácil de que un grupo pueda asumir como la contra, y el hecho de que ya está puesto sobre la mesa y es la primera norma que se va a discutir, quizás dónde termina, pero el hecho de que se ponga en el centro del debate, que tenga un respaldo transversal, yo creo que le da una relevancia no menor. Sí, y nosotros también la invitación es que más colegas convencionales, incluso las personas tienen la posibilidad hoy día de presentar las iniciativas ciudadanas. Exactamente, tienen que reunir firmas, pero está ahí la posibilidad para hacerlo. Más colegas, se necesitan 8 convencionales mínimo para poder presentar una propuesta de norma, y yo creo que una señal también para ir dotando de contenido, es decir, la Convención Constitucional ya empezó a discutir los temas que efectivamente a la gente le interesa. Son las 8:50, conversamos con Helmut Martínez, constituyente por la Araucanía, parte de Independientes No Neutrales. Acabas de nombrar que se necesitan 8 constituyentes para hacer propuestas de norma. ¿Tienes ahí conocimiento de qué otras normas se están desarrollando, qué otras propuestas van a venir pronto? ¿Ustedes mismos están impulsando quizás ya otra propuesta en paralelo o están haciendo foco todavía en esta en particular? Todavía estamos haciendo foco, yo creo que ya efectivamente nosotros ya estamos efectivamente de acuerdo a lo que ya presentamos, tuvimos una buena experiencia y estamos pensando en otros normas, por ejemplo, de integración de discapacidad, que con los mismos convencionales vamos a presentar también ahí una propuesta. Personalmente yo estoy interesado también en los deberes constitucionales que pueden tener nosotros los chilenos y chilenas que nos va a regir una nueva constitución, tener también desarrollado un catálogo de deberes, es decir, hablamos siempre de derechos, pero yo también creo que debemos asumir ciertos deberes como sociedad, precisamente para tener una convivencia armónica y propender al desarrollo cultural, económico, etcétera, de nuestro país. Así que estamos trabajando en esas normas, en más iniciativas. Y también, obviamente, estamos atentos del tema de los trabajadores honorarios. Personalmente también llevo esa causa y estamos tratando de presentar una iniciativa popular respecto de eso para que se les garantice de mejor forma sus derechos que hoy día están en una precariedad laboral, por ejemplo. Entonces, son temas de contenido, pero un tema que hace sentido también a gran parte de la sociedad hoy día. Helmut, quería preguntarte, ¿de qué manera lo han conversado con tus pares, no sé hasta dónde, respecto a la visión y la percepción que está teniendo la ciudadanía del trabajo de la Convención Constitucional? Sabemos que hay espacios que buscan deslegitimarla, hay otros que están haciendo el trabajo bajo tierra para levantar la opción del rechazo cuando haya que hacer este plebiscito dirimente de salida obligatorio. ¿Cómo lo han conversado por dentro? ¿Hay alguna autocrítica? ¿Creen que tienen que cambiar la forma de hacer las cosas o las cosas se están haciendo bien pero tiene una mala publicidad? ¿Cómo lo han conversado? ¿De qué manera se lo han planteado ustedes mismos? Claramente yo creo que es un poco de todo, sí, efectivamente se ha conversado. Yo creo que la clave hoy día va a ser, dentro de todas las dificultades que tiene la pandemia aparejado, va a ser la participación ciudadana. Por ejemplo, si empiezan a aparecer iniciativas populares, por ejemplo, y muchas, y se empiezan a discutir los temas que están hoy día en la palestra y que a la gente le interesa, yo creo que de alguna manera podemos
ir dando cuenta de que el trabajo va siendo efectivo o va respondiendo a lo que las expectativas de las personas. Yo creo que hoy día no podemos tampoco ser autocomplacientes de decir, mire, lo estamos haciendo bien y hemos tenido mala prensa. Yo creo que de alguna manera también hemos tenido algunas situaciones que han rayado precisamente o han dado pie para que la gente también tenga alguna especie de desconfianza. Pero todo lo que hemos hecho ahora ha sido trabajo propio, interno, y es un trabajo de preparación para lo que se viene precisamente ahora, la discusión de los grandes temas que van a estar incluidos en la Constitución. Y esos temas los vamos a decidir eventualmente nosotros a través del procedimiento que tenemos, pero finalmente esos temas van a venir dados desde la ciudadanía, desde las personas. Nosotros no podemos trabajar temas propios, yo siempre lo he dicho, los temas nosotros, la pauta, nos los tienen que dar las personas, y mientras estén vinculadas en la participación ciudadana, yo creo que posteriormente las personas también van a tener la posibilidad de fiscalizar o vigilar que eso finalmente se verifica o no dentro de la convención, porque nosotros tenemos muy en cuenta que hay un plebiscito de salida y que ese plebiscito de salida tiene que estar conectado precisamente con esta participación ciudadana. Claro, eso te iba a decir que finalmente... Tener una sorpresa desagradable. Claro, porque siempre hay que tener en cuenta que esta comillas fiscalización final, llamemos al plebiscito de salida, que es obligatorio en la votación para el apruebo o rechazo de esta escritura de la nueva Constitución. En ese sentido, ¿se organizan o cómo sientes que van los tiempos? Que esa es otra como de las malas famas que tiene, ¿no es cierto?, el trabajo de la convención, como no van con los tiempos, y cuando uno habla con ustedes, nosotros acá en el Mostrador en la Clave tenemos la oportunidad de hablar con varios y hemos hecho un seguimiento bastante constante al trabajo, y los tiempos sí se están cumpliendo, y creo que es importante ponerlo a la vista también en las conversaciones en radio o en otros medios, de que ustedes vayan confirmando, porque eso también da una especie de tranquilidad y le baja un poco la guardia a esa mala fama de que no van a llegar a tiempo. Sabemos que los tiempos son pocos, digamos, o sea, es poco tiempo. O sea, hay que poner un punto ahí. Parte de esa mala fama de que no se está trabajando es parte de este trabajo que hablaba yo hace unos minutos. Escuchamos a un candidato presidencial como José Antonio Cast hace 2 meses que le preguntaron qué le parecía el trabajo de la convención y él dijo, ¿qué trabajo? Entonces, claro, es bastante complejo también luchar, poner la realidad versus la fake news, no es fácil de ponerlo en la balanza. Exacto. A la hora de la percepción del trabajo que, por lo que uno logra conversar cuando uno hace seguimiento, es una de las instituciones más prestigiadas del momento, que está cumpliendo con los tiempos y que tiene un desarrollo armonioso de discusión de políticas públicas como no se está teniendo en ningún otro estamento. Exactamente, y hoy día, por ejemplo, la situación que estamos hoy día, por ejemplo, en la convención, cada una de las comisiones está atendiendo muchas audiencias públicas. O sea, yo doy el ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico alcanzaron al estándar de 1.700 aproximadamente solicitudes de audiencias públicas. Entonces, yo creo que derechos fundamentales, yo ya me imagino, ya iban sobre las 2.000 solicitudes de audiencias públicas. Entonces, ¿por qué? Porque la gente también quiere participar, la institución, en las organizaciones. Entonces, eso se está haciendo. Y yo hablo de participación ciudadana, pero yo hablo de esa participación ciudadana que se da en la calle, se da en los cabildos, se da en los territorios. Además, se viene una consulta indígena y yo también soy parte de esa comisión. Entonces, se están dando todas las garantías para que las personas puedan incidir, y siempre se habla de los principios que tenemos nosotros de participación incidente, es decir, que las personas lo que opinen, nosotros tenemos que hacernos cargo. Por eso yo hablo también de que nosotros tenemos que tomar la decisión, pero tenemos que hacernos cargo de todas esas audiencias públicas que tomamos, de toda esa participación popular que se habla en general. Y la clave para mí es que esa participación, el resultado que salga de eso, nosotros tenemos que tomarlo, hacerlo efectivo a través de la norma, para que después tengamos esa conexión al plebiscito de salida, porque de lo contrario, si hay esa desconexión, va a generarse una desinformación o una desconexión, y finalmente la gente probablemente incluso no tenga la posibilidad o no tenga el interés de votar un apruebo, por ejemplo, y ese es el miedo que tengo, pero en este caso nosotros tenemos que ser capaces o la convención en este caso, de vincularse en la participación ciudadana. Para mí es clave, es un punto medio que en realidad va a ser clave para lo que va a ser el plebiscito de salida. Pero el tema es que nosotros nos conectemos y que la gente sienta que efectivamente se están recogiendo en gran parte o en líneas generales un país que todos más o menos podamos consensuar, sabiendo que hay una discusión pero muy compleja en todos los temas. Exacto, y hacer foco en esa discusión en lo profundo, porque también, claro, el ejemplo que ponía recién Hernán en torno a los comentarios que tuvo el candidato presidencial Cast, y también lo mismo que dijo el presidente Sebastián Piñera al comentar que la convención debe respetar símbolos patrios y los valores, y que tiene que venir a responder la presidenta de la convención, Elisa Loncón, con
dar una respuesta a este llamado, digamos, y que plantea evidentemente que es una forma de atacar y que no es tema de la convención el cambiar los símbolos de la patria. Exactamente, y yo quiero también reiterar algo, pero a la vez dar una luz de esperanza en todo esto. Por ejemplo, esta misma propuesta de norma de vivienda, yo creo que no hay ningún convencional que no quiera que incluirla como un derecho. Yo creo que en general los chilenos tendrán algunos las limitaciones del Estado. Dice, pero ¿cómo van a garantizar qué es lo que es digno? Que es la pregunta que hemos tenido. Uh-huh. Pero tampoco yo creo que no hay nadie que se oponga en general. Es un consenso a nivel país que el derecho a la vivienda esté garantizado. El tema, por ejemplo, de pensiones es un tema muy sentido por las personas. También va a estar ahí. Y esos son los consensos mínimos a los cuales yo creo que como sociedad chilena tenemos que llegar. Entonces, y yo creo que podemos. Y en lo que no podamos llegar, porque seguramente van a haber temas muy complejos, discutibles, donde va a ser difícil un consenso, precisamente vamos a tener que generar las garantías como para que esto se después quede en la ley y haya una discusión también en democracia. Pero hay consensos mínimos en esta oportunidad que nosotros tenemos que saber lograr y canalizarlo. Por ejemplo, tratando de juntarnos todo un espectro político, por así decirlo, variado, para que asegurar también que se llegue a concretar lo que estamos proponiendo. Son las 8:59. Conversamos con Helmut Martínez, constituyente por la Araucanía, parte de Independientes No Neutrales. En honor al tiempo que ya se nos acaba, Helmut, quería hacerte una última pregunta. Tú representas a la Araucanía, como lo acabo de decir, y quería saber tu opinión acerca de la consulta que se hizo para apoyar el estado de excepción en la zona y también los apoyos que recibió en el Parlamento. ¿Qué opinión tienes? Mire, efectivamente la consulta donde no participaron todos, pero se hizo. Yo tengo una opinión ahí bien matizada. ¿En qué sentido? Alguien puede decir que los resultados fueron sorprendentes. Para mí no me sorprendieron tanto, porque nadie puede negar, y sobre todo los que vivimos en la Araucanía, no podemos negar. Yo soy de Carahue, efectivamente una comuna que hoy día está concentrando mucha información de violencia, por ejemplo, uh-huh, y que no es propia, es ganada, es decir, viene desde afuera y obedece a diferentes factores. Entonces nadie puede negar que existe violencia. La gente necesita seguridad, y cualquier día que le asegure la seguridad, yo digo que para mí no es la solución al estado de excepción, pero si el estado de excepción garantiza algo de seguridad, me garantiza que se va a resolver de alguna manera, o un punto de inicio del problema, bienvenido al estado de excepción. El tema está en que hablamos de estado de excepción. A mí me gustaría tener un estado normal siempre, un estado permanente. ¿De qué? Un estado que dé garantía. No violencia. Exactamente. Para mí, diría, el estado de excepción no da esas garantías. Precisamente, efectivamente, provoca más violencia. O sea, yo veo igual las reuniones, veo videos donde hay armas, hay grupos armados, y en pleno estado de excepción. Entonces, tampoco es la solución. Pero la gente, es evidente que iba a votar a favor porque la gente quiere seguridad. Entonces, si el estado de excepción le dice, mire, le va a dar seguridad, claro, va a votar a favor, pero ¿por cuánto tiempo? El estado de excepción en algún momento se va a terminar. Y yo quiero que haya un estado. Claro, esa es la discusión a largo plazo. ¿Cómo miramos este problema que tiene multifactores a la vista, digamos, y cómo hay una solución que dé garantías a largo plazo? La excepción, como bien tú dices, y la palabra lo dice, es por un tiempo puntual, digamos, excepcional en un tiempo limitado, y que no tiene tampoco ¿cómo decirlo? El mandato inicial de las Fuerzas Armadas en ese sentido no tiene lógica de permanencia a largo plazo. No, sí, acá el tema también, obviamente, si bien no es, todos sabemos que esto es transversal de muy larga data, que un gobierno solo no es responsable, pero obviamente tú, cuando tienes 4 años de responsabilidad de tratar todas las temáticas del país, te haces responsable como primera autoridad. Y el gobierno hace mucho rato que cerró todas las puertas de diálogo. El gobierno está entregando una macro zona sur con mucho mayor grado de violencia que cómo la recibió, y eso tiene que ver en cómo enfrentas tú los temas. Acá hay una responsabilidad. El gobierno cierra la puerta al diálogo, crece el tema de la violencia y lo ataca con más violencia. Obviamente acá estamos enfrente a una fórmula que, bajo una lógica no muy premeditada, no muy profunda, uno entiende que va a ser muy difícil salir de una espiral que pone una metralleta al frente de otra, y con las puertas cerradas al diálogo, porque por último tú hicieras un paralelo. Tú podrías decir, vamos a poner la fuerza y al mismo tiempo vamos a abrir una puerta, pero acá la puerta del diálogo está totalmente cerrada, lo que hace muy difícil tener una perspectiva por lo menos positiva al corto plazo. Así es, efectivamente, y nosotros los que vivimos en la Araucanía efectivamente lo sentimos de gran manera. O sea, yo creo que todos queremos que esta espiral de violencia efectivamente cese, o a lo menos se vaya con el tiempo terminando, o hayan señales en ese sentido.
para mí el estado de excepción efectivamente no es la solución. Si lo fuera la solución, créanme que tendría que estar necesariamente a favor, porque yo creo que la violencia efectivamente no le hace bien a la Araucanía. Pero aquí se requiere un plan de diálogo. Porque yo digo un plan de diálogo porque no es llegar y decir vamos a dialogar hoy día y vamos a empezar el diálogo y se terminó todo esto. No, esto es un proceso que se tiene que iniciar y se tiene que iniciar como Estado. Yo creo que la convención hoy día puede ser una vía de solución o puede dar un punto de solución. Pero ha sido complejo igual porque ustedes han visto que hay comunidades o hay algunos personeros que también no han considerado la convención como tal. Entonces también uno se tiene que hacer cargo. Por eso yo digo, una de las vías de solución es una situación de... No, y uno no puede cargarle como la responsabilidad de la solución solo a un organismo. Si evidentemente esto es un problema muy complejo, muy profundo, en el que necesitamos buscar maneras de proyectar en el tiempo soluciones. No se puede pretender que cambien las cosas de un día para otro y tampoco se puede pretender que con un estado de excepción, o sea, tiene límites, como decíamos hace unos minutos, el estado de excepción no puede ser un permanente y no se puede buscar como recurso único de solución. Bueno, apuntamos a la idea de que haya un diálogo y acuerdos y planificación a futuro para este conflicto que nos ocupa y preocupa a todos. Te queremos agradecer, Helmut, por esta conversación en esta mañana de viernes, que tengas una buena mañana y por supuesto también un buen fin de semana y que siga bien ahí el trabajo de la convención. Muchas gracias, Maca, muchas gracias, Hernán, un saludo a todos y todas y que tengan un bonito día también. Muchas gracias. Bueno, ya son las 9:04 y te quiero contar que en Copeuch ya son más de 1 millón de socios con acceso a una atención personalizada y productos financieros en un solo clic en copeuch.cl. Por esto todos y todas pueden ser socios y socias y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Y te invitamos a seguir conectado a nuestras señales digitales, también a la 92.9 en segundos, en minutos. Volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave. Victoria